escritor que viene del departamento del Quindío y se vino a buscar las raíces de su familia. Porque esos apellidos, Botero, Echeverry, recordando que la colonización antioqueña se extendió hasta el Quindío y hay una historia bien interesante. Él ha escrito este libro se llama La Saga Botero. Precisamente ha escrito Jaime Botero Echeverry este libro, La Saga Botero, haciendo una retrospectiva de lo que es toda su familia. Pero para empezar, que yo recuerde, Botero es un apellido italiano que no es otra cosa que barquero. Realmente esa fue una de las primeras aproximaciones. Un botero que conduce un bote. Que conduce un bote, pero sí. Realmente el botero la palabra original viene de la creación de las botas de cuero en las que se bebe el licor. Ah, sí, es del odre. Correcto, que está la vejiga envuelta en sí, exacto. Como las botas que llevan a las corridas, por ejemplo. Exacto. Hola, soy Jaime Botero, soy natural de la ciudad de Armenia, Quindío. Desde temprana edad, los 10 años de edad, comencé a preguntarme cuáles eran mis orígenes. Y comencé a hacer una tarea juicioso de preguntarle a mis viejos, a mis abuelos, sobre esos familiares, sobre cuáles eran mis apellidos, por qué proveníamos de Antioquia, cuáles habían sido como los pasos que habían dado esos abuelos, esos bisabuelos, y cómo llegaron al Quindío. Eso me entusiasmó bastante y más o menos a los 16, 17 años asumo una tarea seria de hacer mi árbol genealógico. Dije, bueno, entonces voy a comenzar a tomar datos. Entonces, lo primero que aprendí fue que las iglesias, los despachos parroquiales tenían muy buena información, eran unas cajas de información y de sorpresa que me dio me reveló unas noticias tan interesantes como una anécdota bien especial, saber que mis abuelos maternos, sus padres eran, además de ser los suegros, eran sus padrinos de bautismo. Entonces, a partir de allí empezaron a presentarse muchas incógnitas por resolver. Fue así como encontré por el camino en la investigación, en la preguntadera, como llamaban, empecé a encontrar otros familiares inquietos por conocer también sus orígenes. Entonces hice que sus inquietudes se volvieran las mías. Entonces empecé a reunir como la información de todos ellos y me fui a Antioquia, a mis raíces. Obviamente pues ya la había visitado, el municipio de cuna de mi familia, que es la Unión Antioquia, y comencé allí a hacer una tarea muy acuiciosa de sentarme por semanas enteras, todos los días, mirando libro por libro, archivo por archivo y buscando esas partidas de bautismo que me iban a arrojar información sobre mis antepasados. Cuando tuve esta información, ya comencé a armarlo y fue tan gracioso porque llegué a plasmarlo en papel, en hojas de papel bond grandes, de pliego, y llegué a mi casa a armar. Mi casa o la casa de mis padres es una casa antigua, de corredores largos, de chambranas, de piso de madera,
y llené toda mi casa, todas las paredes de mi casa con estos papeles y se volvió algo enorme. El árbol genealógico era gigante, ya no podía ni siquiera saber dónde empecé y dónde terminaba. Era una familia bastante prolífica y junto con esas investigación de partidas de bautismo, de nacimientos, de toda esta información, había recogido también un archivo fotográfico muy completo, muy amplio, junto con notas, anécdotas, con parientes contándome de historias de sus antepasados. Entonces, una vez había todo este material junto, ya habían pasado 13 años de investigación. Eso me permitió que condensara un material muy sólido, y fue allí cuando alguien me preguntó, ¿qué piensas hacer con ese material? Y yo dije, pues ese material, la verdad, es tanta información que lo guardaré por ahí en un cajón hasta que resulte qué hacer. Y me dijo, bueno, ¿por qué no piensas en hacer un libro? Y yo dije, bueno, me he considerado un muy buen lector durante toda mi vida, pero pensar que estaría en el lugar de los escritores de mis libros era un reto bastante grande para mí. En ese momento lo pensaba así. Me aventuré a hacerlo precisamente porque quería vencer el temor de los boteros de ser tímido y de lanzarme a aventurarme con este tema. Entonces me pregunté, bueno, ¿qué se necesita para hacer un libro? Fue allí donde me basé con el trabajo de otros familiares que ya habían desarrollado proyectos literarios, y asesorado por ellos comencé a recoger los datos, ya de una manera más juiciosa. Entonces ya no solamente iba a visitar los municipios que antaño había visitado para buscar unas partidas de bautismo y buscar unos lazos familiares, sino que ya iba a esos municipios a buscar partidas matrimoniales, partidas de defunción, a buscar información todavía más precisa y a darle vida a esos nombres, porque eran más de 4000 nombres metidos en un libro que la verdad sonaba pues como a las genealogías de antaño, de Antioquia y Caldas, que la verdad se volvían unos ladrillos porque nadie las podía leer porque eran muy densas. Entonces dije, a esos libros hay que darles vida, entonces hay que acompañarlo con historia, con fotografías, con anécdotas. Fue así como empecé a hacer pues una tarea más juiciosa, que incluso me motivó a preguntarme, bueno, el botero comienza en Colombia y resulta que nuestro origen no era español como se creía inicialmente, sino que era italiano. Entonces dije, voy a buscar la forma de al menos visitar nuestro país de origen por lo menos para tener una visión más clara de nuestro perfil y de lo que hemos hecho en todos estos siglos en esta tierra colombiana. Es así como viajo a Italia, estoy un corto periodo de 2 semanas en las cuales logro pues como visitar algunos lugares por información que tenía, información de unos historiadores, uno que conocí que la verdad siento que es importante mencionarlo, se llamaba Ponciano Uribe Botero, un escritor e historiador, perdón, de 115 años de edad, que me reveló pues como el lugar origen en Italia. Entonces eso me motivó a visitarlo, a visitar este lugar en Italia, y desde allí ya traje un concepto más claro de lo que quería hacer con el libro. Cuando tengo toda esta información, lo consolido, y es así como hace 4 años publico el primer libro, La Saga Botero. Después de haber publicado esta primera historia de la saga Botero y de una respuesta abrumadora por parte de mi familia, de ustedes, los Botero, me surge la inquietud, inclusive la petición de hacer un segundo libro.
de alguna manera este primero fue un acercamiento, fue una primera parte a la historia de un apellido que ha dado mucho de qué hablar. Fue así como me aventuré a profundizar en la parte de la colonización antioqueña y cómo la familia Botero participó en esa colonización. Por eso estamos invitando a que conozcan este segundo proyecto, en el cual vamos a describir dónde comienza exactamente, geográficamente hablando, dónde comienza la historia del botero, dónde fallece el botero italiano que llega a Colombia, dónde nacen sus hijos y cómo migran por el oriente antioqueño, de alguna manera para darle la importancia a cada población por la cual participaron o por la cual migraron y en la cual participaron, y cómo conquistaron las tierras del eje cafetero, del Tolima, del norte del Valle, de Bogotá, la capital, de la costa y de otras regiones en el mundo. Eso enfocado bajo un tema muy costumbrista, ya que la colonización fue una epopeya que estuvo marcada por muchos matices que vamos a aclarar aquí. Bueno, entonces queda la invitación abierta a que nos sigan por todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter. En Facebook tenemos un grupo de más de 3.000 personas y tenemos una página web www.lasagabotero.com, donde todos se pueden registrar gratuitamente y donde queremos que sea el portal de la familia Botero en el mundo. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.